En este video les voy a compartir cómo realizar esta blusa. Es una blusa tejida en la técnica de ganchillo crochet. Está tejida a base de hexágonos que se van uniendo. Lleva tirantes y es de hombros descubiertos. Los hexágonos se realizan muy fácil y también la forma de unirlos es muy fácil. Esta blusa está tejida para una talla chica a mediana, pero ustedes la van a poder realizar en cualquier talla. Para esta blusa utilicé aproximadamente 160 gramos de hilaza súper fina número 10 de Omega. Si esta blusa te gusta y quieres aprender a realizarla, no te pierdas a continuación el paso a paso. Los materiales que voy a necesitar para realizar la blusa son: voy a tejer con hilaza súper fina número 10, es hilaza Omega 100% algodón mercerizado, y este cono contiene 240 gramos. Este es un color azul turquesa. Aquí el número del color es el 275. Ya saben que siempre en la descripción del video les dejo más información sobre hilos Omega. Ahí van a encontrar la dirección de la página, así como el apartado de esta hilaza súper fina número 10, y ahí van a poder checar más productos de Omega, así como los colores que hay disponibles en esta hilaza Omega súper fina número 10. Voy a tejer con gancho de 2 milímetros. Voy a necesitar tijeras y mi cinta métrica. Vamos a trabajar hexágonos. Vamos a iniciar con una cadena reforzada y tejemos 6 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ir a la primera cadena de esas 6 y vamos a pasar ahí y hacemos un punto deslizado. Ya que tenemos este aro, vamos a tejer ahora 3 cadenas: 1, 2, 3. Vamos a separar. Estas 3 cadenas son el primer punto alto. Ahora voy a hacer 2 cadenas de separación. Ahí mismo voy a hacer un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Así vamos a ir tejiendo 2 cadenas de separación y un punto alto hasta tener 12 puntos altos separados de 2 cadenas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, voy a continuar hasta tener 12. Aquí ya tengo los 12 puntos altos y las 2 cadenas. Voy a cerrar aquí en la tercera cadena con un punto deslizado. Paso ahí, hago el punto deslizado y con esto termino la hilera número 1. Vamos a pasar a la separación con un punto deslizado y aquí vamos a tejer una cadena que será un medio punto. Ahora vamos a tejer 10 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a ir a la siguiente separación y hacemos medio punto, y así vamos a ir haciendo en cada una de las separaciones. Tejemos 10 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y aquí en la separación hacemos medio punto. Vamos a continuar hasta tener 11 arcos de 10 cadenas. Miren, aquí ya tengo 11 arcos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El número 12 lo vamos a hacer de la siguiente forma: vamos a tejer 5 cadenas: 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer 3 lazadas: 1, 2, 3. Vamos a encajar en la cadena que tejimos, la primera, para formar el medio punto. Ahí pasamos y vamos a sacar 1, 2, 2, 2 y 2. Y así ya terminamos de formar el último arco, que es el número 12, y quedamos aquí en la parte central. Ahora voy a volver a pasar ahí y voy a hacer un medio punto.
Ahora vamos a ir tejiendo arcos de 5 cadenas. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Y en el arco de 10 pasamos y hacemos medio punto. Así vamos a ir tejiendo durante toda la hilera. Estamos en la hilera número 3. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 cadenas en el arco de 10, medio punto. Y así hasta llegar al final de la hilera. Aquí ya estoy por llegar al final de la hilera. Hago las últimas 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí donde hice el primer medio punto, hago un punto deslizado. Entonces aquí contamos, también tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 arcos. Vamos a ir checando cada vez que terminemos nuestras hileras. Por ejemplo, aquí en la hilera número 1 contamos que debemos tener nuestros 12 puntos con las 12 separaciones. En la hilera número 2 lo mismo, 12 arcos de 10 cadenas. Aquí en la hilera número 3, 12 arcos de 5 cadenas. Esto para que a la hora que ya terminemos nuestro hexágono y tengamos que unir el siguiente, no nos vayan a sobrar o faltar puntos. En el primer motivo, como siempre, lo debemos tejer completo. A partir del segundo solamente vamos a tejer hasta la hilera 3 y en la hilera 4 es donde vamos a hacer la unión. Entonces este que es el número 1 lo vamos a tejer completo. Voy a pasar con un punto deslizado al arco y ahora voy a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Este es mi primer punto alto. Tejo 3 puntos altos más. 1, 2, 3. Para un total de 4. Ahora voy a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahí mismo 4 puntos altos. Esto para formar un abanico. Aquí tengo 2, 3 y 4. Ahora 3 cadenas, 1, 2, 3. Y aquí donde está el arco hacemos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. 3 cadenas y en el siguiente arco un abanico. Hacemos 4 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4. 3 cadenas, 1, 2, 3. Y ahí mismo 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí ya formé un lado. Así vamos a ir trabajando. En un arco vamos a hacer 4 puntos y en el otro abanico. 4 puntos, abanico, 4 puntos, abanico y vamos a ir separando con 3 cadenas. Entonces aquí ya tengo un lado, voy a hacer otro lado más. Separo con 3 cadenas. Entonces en el siguiente me corresponde hacer solamente 4 puntos altos. Hago 1, 2, 3 y 4. 3 cadenas. En el siguiente me corresponde abanico. Dejo ahí 4 puntos altos. 2, 3, 4. 3 cadenas de separación y 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Aquí ya tengo otro lado, tengo 1 y 2. Entonces así vamos a continuar haciendo. En un arco el abanico, separamos con 3 cadenas, otro arco el grupo de 4, 3 cadenas y en el otro arco el abanico hasta el final de la hilera. Aquí ya llegué al final de la hilera, ya hice las 3 cadenas de separación y ahora voy a cerrar aquí en la tercera cadena con un punto deslizado. Hago una cadena reforzada y corto esta hebra. Y bueno, aquí debemos terminar con los 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 abanicos y entre cada abanico tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grupos de 4. Este es nuestro primer motivo, que es un hexágono. Aquí cada vez que terminemos un cuadro vamos a ir rematando nuestra hebra para
que al final no nos queden todas las hebras y ya nos cueste más trabajo estar ocultando todas. Entonces aquí paso y la voy perdiendo en el tejido. Una vez que ya está así, corto. Y esta también, como la fui ocultando a la hora de ir tejiendo, pues ya nada más corto aquí. Y ya tengo aquí mi hexágono terminado. Ahora vamos a tejer el motivo número 2 hasta la hilera 3 para mostrarles cómo vamos a trabajar la unión. Aquí ya tejí la hilera 1, 2 y 3. Y ahora voy a hacer la unión con el cuadro anterior. Paso aquí con un punto deslizado al arco, hago mis 3 cadenas para formar un punto alto y tejo mis 3 puntos altos más. 1, 2, 3. Con los 3 que tejí ya tengo 4. Ahora, para unir solamente voy a hacer una cadena de las 3 que tengo que hacer aquí. La primera la voy a tejer así sola. Y ahora voy a tomar uno de los abanicos del cuadro anterior, paso así, este es el lado del revés, paso así y por ahí voy a hacer la segunda cadena y después hago la tercera, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver. La primera la hago así en mi cuadro, la segunda la voy a hacer atravesando este abanico, ahí está la segunda y ahora hago la tercera. Ahora voy a regresar al hexágono que estoy tejiendo y hago ahí mis 4 puntos del abanico. 1, 2, 3 y 4. Ahora hago una cadena y voy a pasar aquí a la siguiente separación. Miren, este es el abanico, voy a ir a esta separación. Entonces ya hice mi cadena, es la número 1, atravesando la separación hago la cadena número 2 y ahora hago la cadena número 3 y voy a ir aquí al siguiente arco para trabajar mi grupo de 4. Hago 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Voy a unir otra vez. Entonces, para unir siempre hacemos una cadena y pasamos aquí a la separación, hacemos la segunda y ahora la tercera. Y ahora voy a tejer el abanico. Hago los 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Una cadena y ahora voy a unir aquí en la separación del abanico. De la misma forma, ya que tengo la cadena, paso aquí por el abanico y hago la segunda y ahora hago la tercera. Regreso aquí para terminar mi abanico. Hago mis 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y como pueden ver, aquí ya tenemos unido el segundo cuadro con el primero. Entonces, así es como vamos a trabajar las uniones. Empezamos aquí con nuestros 4 puntos y cuando hacemos la separación del abanico solamente tejemos una cadena, la segunda la tejemos atravesando este abanico y la tercera sola. Terminamos nuestro abanico, tejemos para unir una cadena, la segunda la tejemos tomando la separación y la tercera sola. Después hacemos nuestros 4 puntos y vamos a volver a unir aquí una cadena, tomando la separación hacemos la segunda y la tercera sola. Para hacer el abanico tejemos nuestros 4 puntos y en la separación hacemos una cadena, la segunda atravesando el abanico y la tercera sola y terminamos con nuestro abanico. Una vez que ya terminamos de hacer esa unión, vamos a terminar nuestro hexágono ya normal y cerramos aquí. Eso es para hacer todos los cuadros que van en una sola línea. Ahora, la medida que nosotros vamos a trabajar es el contorno de busto. Entonces van a ser los cuadros que ustedes necesiten hasta obtener esa medida. Ya que ustedes sacaron su medida, van a ir tejiendo la cantidad de
de cuadros que necesiten, pero les deben quedar la misma cantidad en la parte de arriba que en la parte de abajo. Por ejemplo, yo aquí tengo 4 cuadros, me deben quedar 4 cuadros también en la parte de atrás. Si tengo 5, lo mismo, deben ser 5 en la parte de atrás. En total, por ejemplo, aquí que tengo 4 deben de ser 8. Si ustedes tienen 5, deben de hacer 10. Así debe ser su medida en múltiplo de 2 hexágonos, para que puedan después hacer la división de sus motivos ya cuando van a formar esta parte que es la sisa y esta parte de los hombros. Y miren, así van a ir uniendo y al final de su primera línea van a unir aquí con el último, el primero con el último aquí. Tejemos nuestra primera hilera. Después, para tejer la segunda, empezamos uniendo 2 lados de nuestro hexágono y ya que unimos 2 lados terminamos el hexágono. Aquí ya terminé mi hexágono. Ahora para el siguiente vamos a empezar igual a unir aquí. Aquí pueden ver que se forma este triángulo, entonces unimos aquí, hacemos 1, 2 y ahora vamos a hacer 3 uniones. Así vamos a ir uniendo todos los hexágonos, 1, 2, 3 uniones hasta el último hexágono. Cuando ya estamos en el último, aquí se nos va a presentar el primer hexágono, entonces unimos 1, luego las 2 como en los otros hexágonos, 1, 2, 3. En total será 1, 2, 3 y 4 uniones y terminamos nuestro hexágono. Eso es lo que vamos a hacer en cada una de las filas. Para todas las filas va a ser lo mismo. Ya que tengan ustedes la altura o la medida de la axila hacia abajo donde ustedes van a querer que llegue su blusa, van a poner ahora su blusa. Aquí voy a hacer la parte de los brazos. Vamos a poner nuestro tejido de esta forma, poniendo los cuadros que tejimos. En mi caso tejí 4 para la parte de enfrente, 4 para la parte de atrás. Así los debo colocar, los 4 enfrente, los 4 atrás. Si ustedes hicieron 5 o 6, van a hacer lo mismo, ponerlos así uno sobre otro para poder hacer aquí lo siguiente. Vamos a empezar a unir aquí. Esta es la parte que vamos a unir, entonces aquí voy a marcar. Entonces miren, lo que vamos a hacer es marcar en la parte de la esquina arriba de cada hexágono de la orilla. Miren, aquí ya marqué y esta es la parte que vamos a unir. Esto hasta aquí, hasta la marca, lo mismo en la parte de atrás. Marqué en las esquinas, en la parte de arriba, los hexágonos de la orilla, es decir, el hexágono 1 y el 4, en mi caso 1 y 4. Si ustedes tienen 5, pues van a marcar el 1 y el 5 y así. Entonces aquí es donde voy a empezar a unir y de la misma forma vamos a tejer hasta la hilera número 3 y cuando ya nos toque trabajar la separación del abanico vamos a empezar a unir. Hacemos la cadena igual que hemos estado uniendo, pasamos aquí en la esquina, hacemos la cadena y terminamos el abanico. Hago mis 4 puntos, mi cadena y voy a unir con la separación. Paso ahí, hago mi cadena y mis 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Mi cadena, voy a la siguiente separación, hago la segunda cadena y la tercera. Y aquí me corresponde hacer abanico. Hago mis 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Hago mi cadena y voy a unir aquí en la unión de los abanicos. Aquí busco el punto que quede exactamente en el centro, ahí está. Paso ahí, hago la cadena 2 y la cadena 3. Termino mi abanico haciendo mis 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4.
una cadena, continúo con mi unión, paso ahí a la separación, hago la segunda y la tercera. Hago ahora 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4. La cadena, paso a la siguiente separación, hago la segunda, la tercera y hago el abanico. Hago mis 4 puntos, 1, 2, 3, 4. La cadena, paso aquí en la separación del abanico, hago una cadena, la tercera y termino el abanico haciendo mis 4 puntos altos. Tengo 2, 3 y 4. Entonces estos dos lados unimos nada más en el primer hexágono. Entonces ahora lo termino ya sin unión y empiezo a hacer el segundo. Entonces aquí ya terminé de unir este hexágono, voy a unir el segundo. Aquí les muestro cómo está mi tejido. Tenemos este. Ahora vamos a hacer nuestro siguiente hexágono hasta la hilera 3. Vamos a empezar nuestra unión, la vamos a empezar aquí y vamos a unir igual 1, 2 y 3. Entonces aquí ya tengo mi siguiente hexágono, hago mi cadena y voy a trabajar la unión. Vamos a unir estos 3 lados, 1, 2 y 3. Vamos a tomar 3 hexágonos, este que acabamos de unir y estos dos de la parte de abajo. Entonces paso aquí en la esquina, hago mi cadena y la tercera, termino mi abanico. Aquí ya tengo el abanico, hago mi cadena, hago la segunda aquí en la separación y la tercera. Y ahora regreso a mi hexágono y hago mis 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Mi cadena, voy a la siguiente separación, hago la segunda cadena y la tercera. Voy al siguiente arco y voy a hacer mi abanico. Empiezo con mis 4 puntos. Aquí tengo 3, voy a hacer el cuarto. Hago mi cadena, voy aquí a la unión de los abanicos, lo mismo, busco el centro aquí, paso, hago la segunda cadena y la tercera. Termino mi abanico. Y aquí ya tengo unido este primer lado. Voy a unir el segundo y el tercero. Y después termino mi hexágono. Y así voy a continuar en el siguiente. Uno en este segundo cuadro y después con estos dos hasta aquí voy a llegar. Aquí ya uní mis 3 hexágonos. Entonces el primero unimos de la marca 2 lados, 1 y 2. El segundo vamos a unir 1, 2 y 3 lados. El tercero igual. Entonces una vez que ya tenemos los 3 cuadros en cada uno de los lados, es decir, en el frente y en la espalda, entonces lo que vamos a hacer ahora es la parte de las mangas. Entonces vamos a ir aquí en uno de los costados y aquí esta es la parte que forma la sisa. Miren, estos son los cuadros que ya teníamos y estos son los cuadros que acabamos de tejer. Entonces vamos a dejar nada más estos dos van a quedar libres. Y aquí este es el cuadro. Miren, este será nuestro centro de la sisa, que es la parte donde tejimos los cuadros. Miren, aquí se forma una V, este va a ser el centro de nuestra sisa y estos son los 3 cuadros y 3 cuadros que tejimos aquí en la parte de arriba. Entonces nosotros vamos a unir aquí, después de donde está la V, en esta parte, en la parte más cercana a la sisa en nuestro hexágono. Entonces vamos a unir aquí. Yo voy a empezar uniendo aquí donde está la unión de los abanicos. Aquí ya tengo mi hexágono hasta la parte donde voy a hacer la unión. Entonces
hago mi cadena y voy a ir aquí a donde está la unión, aquí donde se unen estos hexágonos. Vamos a ir ahí donde está la unión de los abanicos. Lo mismo, localizamos el centro, encajamos ahí y pasamos ahí para hacer la segunda cadena y la tercera. Regresamos a nuestro motivo que estamos tejiendo y terminamos el abanico. Aquí ya terminé el abanico, hago la cadena, voy a la separación, paso para hacer mi segunda cadena y hago la tercera. Ahora voy a hacer los 4 puntos. Ya que tengo mis 4 puntos, hago mi cadena, voy a la siguiente separación, paso y hago la otra cadena para tener las 3. Y ahora voy a trabajar el abanico. Entonces hago solamente 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Ya que tengo los 4, hago mi cadena y voy a unir con el abanico del motivo anterior. Hago la tercera y termino mi abanico. Entonces miren, aquí les muestro, tengo mis 3 hexágonos, 1, 2, 3, y aquí ya uní este otro hexágono. Voy a terminar de tejer este, ya lo termino completo, y el siguiente lo voy a unir como que quede en línea con este. Aquí uní este hexágono que ya les mostré y después voy a unir 2 más. Miren, aquí tengo el otro, lo debemos de unir dejando 2 lados en la parte de arriba y 2 lados en la parte de abajo, de esta forma. Tengo aquí unido aquí, y en esta parte me quedan 2 lados, 1, 1, 2, 1, 2. Lo mismo en el siguiente, voy a unir aquí de manera que me queden 1, 2 lados libres, 1 y 2 lados libres. Y aquí ya trabajé el tercero de la misma forma. Ahora este tercero ya lo voy a unir con el otro extremo de mi blusa. Entonces miren, voy a unir aquí para que me queden estos 2 lados libres. Entonces me toca unir aquí. Y de la misma forma hago mi cadena, tomo el abanico, paso aquí y hago mi cadena y termino el abanico. Ya tengo aquí terminado el abanico, hago mi cadena y voy a la siguiente separación, hago la segunda y la tercera y ahora hago mis 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Hago una cadena, voy a hacer la siguiente unión, hago mi cadena y ahora voy a hacer aquí un abanico. Hago los 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 puntos, una cadena y voy a ir aquí a la unión, paso ahí y hago un punto deslizado para formar la segunda cadena y la tercera. Y ahora hago mis 4 puntos, 1, 2. Entonces aquí ya tengo unido, ya tengo formada esta parte que es para la manga. Aquí ya nada más termino de realizar mi hexágono. Aquí ya uní los 3 hexágonos y entonces esta parte ya será para la manga. Miren, esto irá sobre el brazo. Entonces ya tengo aquí, me quedan aquí al frente un motivo y la mitad del otro, y en la parte de atrás lo mismo, un motivo y la mitad del otro. Esta es la medida que yo necesito para esta talla que estoy tejiendo, que es una talla chica a una talla mediana. Me dan una medida de 17 centímetros. Entonces, una vez que ya tengo formada esta parte que será ya para lo de las mangas, o esta parte que va sobre los brazos, ahora voy a tejer otra vez de la misma forma que lo hice aquí. Aquí vamos a unir, empezamos uniendo estos dos y ya después de eso vamos a ir uniendo 1, 2 y 3 partes, 1, 2 y 3 partes como lo hicimos en la parte de abajo. Ahora voy a ir tejiendo y uniendo más hexágonos para formar otra línea aquí en la parte de arriba. Aquí ya terminé de tejer la otra fila de hexágonos y miren, así es como queda. Esta es la parte para el brazo
Esto cubre al brazo y entonces aquí ya tengo estas dos, filas. Esta parte va a ser entonces para el brazo. Miren, esta es la parte que va para la manga. Esto es lo que va a cubrir el brazo. Y aquí nos faltan los tirantes, pero antes de poner los tirantes ya voy a hacer el borde en toda la blusa. Lo voy a hacer en la parte de abajo, en las mangas, aquí en la parte de las mangas o la sisa. Entonces hacemos la cadena y vamos a ir aquí donde tenemos la unión. Aquí tenemos estos dos abanicos donde se unen. Vamos a ir al primero, pasamos por la cadena con un punto deslizado, aquí tejemos esta cadena que será el primer medio punto y miren, aquí volvemos a pasar y hacemos un medio punto. En el siguiente abanico hacemos otro medio punto y ahora tejemos 3 cadenas, ahí mismo 2 puntos altos, 1, 2 y en la separación tejemos 1 y 2 medios puntos y otra vez 3 cadenas y 2 puntos altos, 1 y 2. En la separación 2 medios puntos y otra vez 3 cadenas y 2 puntos altos, 1 y 2. En la separación 2 medios puntos, 3 cadenas y 2 puntos altos. Eso es lo que vamos a ir tejiendo. Vamos a la separación, 2 medios puntos y tejemos otra vez las 3 cadenas y los 2 puntos altos, 1 y 2. En la separación 2 medios puntos y repetimos 3 cadenas, 2 puntos altos, 1, 2. Aquí ya llegué a donde están los abanicos otra vez, donde está la unión. En el primero hago un medio punto y en el segundo otro medio punto. Entonces esto es lo que vamos a hacer durante toda nuestra hilera y lo vamos a hacer a la parte de abajo y lo mismo en las mangas. Todo se teje de la misma forma y lo voy a hacer también aquí en la parte de arriba. Vamos a ir aquí en una de las uniones y ahí vamos a fijar nuestra hebra. Vamos a hacerlo tejiendo una cadena y ahí en una de las uniones vamos a pasar. Miren, aquí tenemos estos dos abanicos. En el primero pasamos con un punto deslizado pasando por la cadena que tejimos. Ahora vamos a tejer aquí 3 cadenas. Esto será un punto alto. Pasamos al siguiente abanico y también tejemos un punto alto. Esto lo vamos a hacer cuando se nos presente la unión donde están los dos abanicos. En cada uno vamos a tejer un punto alto. Vamos a ir separando con 2 cadenas y después en cada separación vamos a hacer una vareta, es decir, aquí solamente sacamos 2 y 2 gasas. Hacemos 2, ahora separamos con 2 cadenas, aquí lo mismo en esta separación, 2 varetas, 2 cadenas. Y cuando se nos presente el abanico, ahí solamente haremos medio punto. Otra vez 2 cadenas, aquí está la separación, hacemos 2 varetas, tejemos 2 cadenas, otra separación, hacemos 2 varetas, 2 cadenas y aquí tenemos estos abanicos, otra vez de unión. Y bueno, aquí ya se nos presentan otra vez los abanicos como cuando iniciamos y lo que vamos a hacer aquí es lo mismo. En cada uno vamos a tejer un punto alto. Entonces aquí sacamos 1, 2 y 2. Pasamos al siguiente y punto alto también. Entonces así es como vamos a ir trabajando durante toda la parte de arriba. En la unión son puntos altos en cada abanico. En estas separaciones de 3 cadenas vamos a hacer 2 varetas en cada uno y en el abanico un medio punto y vamos a ir separando siempre con 2 cadenas. Y una vez que llegamos al final de la hilera hacemos nuestras 2 cadenas de separación y en la tercera cadena con las que iniciamos hacemos un punto deslizado.
Ahora nos vamos a deslizar hasta la separación para iniciar la segunda hilera de borde. Aquí vamos a ir tejiendo 3 cadenas, un punto alto y en la separación medio punto. Esto lo vamos a hacer durante toda la hilera. 3 cadenas, un punto alto y en la separación medio punto. 3 cadenas, punto alto y en la separación medio punto. Y esto lo vamos a hacer por toda la hilera. Miren, aquí al final, aquí ya terminé de realizarle el borde aquí en la parte de arriba, y ahora lo que voy a hacer son los tirantes. Y yo aquí lo que hice fue dejar 2 cuadros, y aquí al final de estos 2 cuadros, miren, aquí tengo la unión, aquí les muestro, tengo 1 y 2 hexágonos, y aquí antes de terminar el último, y aquí es donde marqué. Lo mismo de este lado, tengo 1, 2 hexágonos, y aquí antes de donde está la unión, ahí es donde voy a trabajar. Lo mismo en la parte de atrás, conté mis 2 hexágonos, y aquí lo mismo, 1, 2, y puse mi marca. Aquí antes de llegar a la unión, lo mismo aquí, antes de llegar a la unión, en ese motivo que está antes, ahí marqué, lo mismo aquí. Aquí está la unión, y en este motivo que está antes, ahí marqué. Entonces, así es como vamos a trabajar nuestros tirantes. Para tejerlos vamos a empezar con una cadena y fijar nuestra hebra en el tejido. Voy a empezar aquí y voy a tomar un motivo antes y este. En cada uno voy a hacer 3 puntos altos. Entonces, uno antes, paso ahí. Paso ahí y hago un punto deslizado. Hago 3 cadenas y ese es el primer punto alto. Ahora hago 2 más, 1 y 2. En el siguiente, que es donde está mi marca, también 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahí tengo 6 puntos altos. Vamos a ir trabajando hileras de la siguiente forma. Giramos el tejido. Tejemos 3 cadenas para formar un punto alto, y los otros 5 puntos los vamos a tejer entre el tercero y el cuarto punto. Aquí nos quedan 3 a un lado, 3 al otro lado. Ahí pasamos y tejemos los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tengo 6 en total. Giro otra vez el tejido para hacer la siguiente hilera, y así vamos a ir en cada hilera, tejiendo 3 cadenas, y entre el tercer punto tengo 1, 2, 3, aquí entre el tercero y el cuarto pasamos y tejemos ahí los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y aquí ya tengo los 5 puntos. Con las 3 cadenas son 6. Giramos y vamos a ir tejiendo de esta forma hasta tener la mitad del tamaño del tirante. Una vez que tenemos la mitad del tamaño del tirante, vamos a trabajar en la parte de atrás lo mismo. Miren, aquí este fue la parte del frente, aquí en la parte de atrás lo mismo. Miren, aquí tenemos la división. Vamos a tomar estos 3 puntos que están, este motivo que está antes de la marca, ¿sí? Es este de la marca y uno antes, para que nos quede libre aquí la unión. Y acá lo mismo. Vamos a tomar una antes y la de la marca. Aquí tenemos la división. Entonces vamos a tejer igual lo que hicimos aquí en cada una para formar nuestro tirante completo. Es la mitad en la parte de enfrente y la mitad en la parte de atrás. Aquí ya tengo mis tirantes. En esta parte ya hice la unión. Ahora les voy a mostrar cómo lo hice en este otro lado. Aquí ya tengo estas dos partes para formar mi tirante.
que es la parte de la espalda y la parte del delantero. En una de las dos debemos dejar la hebra un poquito larga para poder coser o unir. Y aquí ya tengo el hilo en la aguja. Estoy utilizando estas agujas y que son para estambre. Miren, aquí vamos a poner por el lado del derecho nuestros tirantes. Vamos a poner de esta forma el tirante, nuestras dos piezas así, y aquí voy a ir tomando una gasita de cada uno. Aquí en la orilla encajamos, aquí tengo la hebra en este lado, paso ahí y ajusto. Ahora miren, vamos a ir tomando la gasita que está hacia adentro de estas dos que tiene la cadena. Vamos a tomar una que es la que está hacia adentro, y del otro punto lo mismo, una gasa, la que está hacia adentro, y pasamos. Y así vamos a ir en cada uno de los puntos, tomando solamente una gasita de la cadena y pasamos y ajustamos. Hasta llegar al último punto vamos a hacer lo mismo. Son 6 puntos. Vamos a pasar por las 6 gasas. Aquí vamos al final. Tomamos el último punto de cada uno. Y ahora vamos a rematar pasando nuevamente. Y antes de que se cierre la gasa, pasamos nuestra aguja y ajustamos. Así es como nos queda en la parte del tirante. Y miren, así es como nos queda la unión. No se nota. Entonces ahora vamos a pasar, perdemos nuestra hebra, y cortamos. Aquí esta hebra también la voy a ocultar, y bueno, así es como nos queda la unión. Ya tenemos formado el tirante, así trabajé ambos, así es como me quedan. Y una vez que tenemos los tirantes, ya nada más vamos a checar todas las hebras que nos hayan quedado, las vamos a ocultar, y con eso tenga un buen terminado nuestra blusa. Nosotros ya, aquí ya esto es todo lo que fue para el tejido. Ahorita ya les voy a mostrar cómo quedó. Finalmente así ya es como queda terminada la blusa. Como pudieron ver, se realiza muy fácil, los motivos son muy fáciles de realizar, así como las uniones. Y bueno, pues hasta aquí con el tutorial. Si este video les gustó, no olviden compartirlo. Los invito a que se suscriban a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y al suscribirse, no olviden presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Espero que este tutorial les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video.